La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Dios los bendiga a todos, hermanos. Nuevamente gracias a Dios por su amor y su misericordia para con cada uno de nosotros. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, nuevamente darte gracias. Nuevamente pedir tu ayuda, tu guía, tu dirección a través del Espíritu Santo para este nuevo mensaje, Señor, para nuevamente tu palabra que es traída a cada uno de nosotros, Señor, por el bien de nuestras vidas, Señor, espirituales, personales, congregacionales, individuales, Padre. Pedimos que estemos centrados y concentrados en lo que tú vas a hablar y saquemos provecho de ello, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a Juan, capítulo 15, versículo 7. Y dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y el tema del cual vamos a hablar hoy titula: no hay promesa sin obediencia. Nosotros tenemos la tendencia a adoptar y apropiarnos de las promesas que nos brindan beneficios, y de alguna manera nosotros los cristianos la integramos a nuestras vidas con mucha facilidad, hermanos. Y esa tendencia suele ir acompañada del deseo de obtener esas cosas que queremos sin ofrecer o sin dar nada a cambio, siempre bajo la idea de que simplemente se nos ha prometido algo en particular. Y en la vida cristiana ocurre exactamente lo mismo, diríamos. Tendemos a apropiarnos de las múltiples promesas que la Biblia nos presenta para los hijos de Dios, pero pretendiendo recibirlas sin asumir ningún compromiso, como si únicamente bastara con reclamarlas y con apropiarse de cada una de ellas. Y eso no solo es el resultado de una mala interpretación de los textos bíblicos que contienen esas promesas de las cuales les estoy hablando, sino también de enseñanzas que son erróneas y que se han arraigado profundamente en el corazón de muchas personas, producto de la influencia de doctrinas completamente falsas o de hombres que sin temor de Dios han enseñado este tipo de cosas. Ahora, esas doctrinas, hermanos, no solo han causado gran daño a quienes las practican, sino que han llegado también a establecer patrones de pensamientos y de conductas en muchos cristianos genuinos que han adoptado como parte de su estilo de vida o de su comprensión de la palabra de Dios lo que estas falsas enseñanzas dan o presentan acerca de las promesas de Dios, lo cual finalmente constituye un error de no solo de interpretación de las promesas de Dios, sino de aplicación de las promesas a la vida del creyente. Y en ese contexto, hermanos, hablamos específicamente de lo que les estoy diciendo, de las promesas. El pasaje de Juan que acabo de leer, que hemos leído, presenta una promesa hecha por el mismo Señor Jesucristo. Sin embargo, en ciertos contextos equivocados o erróneos, esas palabras son tomadas de manera forzada y si son aplicadas a la vida de las personas sin considerar las condiciones que las acompañan. En pocas palabras, y teniendo en cuenta todo lo que les acabo de decir, son tomadas a la fuerza sin ningún compromiso. En palabras más sencillas,
si ofrecen promesas desligadas completamente de toda responsabilidad. No obstante, hermanos, este texto establece claramente una condición para aquellos que decidan recibir respuesta a sus oraciones. Es necesario permanecer en las palabras que Cristo ha dado, que Dios nos ha dado para recibir sus promesas. Jesús estaba dando una enseñanza y en esa enseñanza había hablado sobre los pámpanos, sobre acerca de la poda de los pámpanos, y había hablado variedad de temas parecidos o similares a este. Y en este pasaje ya aborda las promesas y los resultados que se derivan de literalmente una palabra muy importante en todos estos textos, y es permanecer en él. Y es importante notar que las promesas y los resultados de las promesas son condicionales. ¿Qué estoy queriendo decir? Si usted se fija, antes de hacer la promesa, él dice, si permanecéis en mí. Él lo que está diciendo es que es fundamental observar las palabras que él les ha dicho para que el creyente pueda permanecer y obtener lo que él le ha prometido. Ahora bien, uno se pregunta, bueno, ¿y qué significa realmente permanecer? Permanecer implica que el creyente debe tomar las palabras de Cristo o las palabras de Dios y literalmente estudiarlas, aprenderlas, aplicarlas, permitir que los pensamientos y los deseos humanos sean gobernados por ellas y ser motivado y dirigido literalmente por ellas. Dice Juan 15:14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Hermanos, de no existir permanencia, tampoco puede haber cumplimiento de la promesa. El compañerismo con Cristo es el resultado de permanecer en sus palabras. Y permanecer en sus palabras implica no solo estudiar y aprender, sino también practicar. Y esto nos lleva a entender que la vida cristiana abarca tanto un aspecto teórico como un aspecto práctico. Y de esa manera cada uno de nosotros va a poder encontrar el cumplimiento de las respuestas a cada una de nuestras oraciones. Con frecuencia, hermano, la vida cristiana de muchos de nosotros se ve frustrada precisamente porque nuestras vidas no se alinean con la voluntad de Dios. Vivimos de cualquier manera, hacemos las cosas como bien nos parece y aún así, hermanos, esperamos recibir respuestas a nuestras oraciones. Es como si se pretendiera que Dios fuese condescendiente con nuestra mala manera de vivir, nuestra mala conducta y nuestra desobediencia, como un padre que concede todo a un hijo rebelde. Sin embargo, si uno conoce el carácter de Dios, se da cuenta que en su justicia Dios no actúa de esa manera. Siendo la oración un elemento tan fundamental en la vida de un creyente, esas palabras del Señor Jesucristo también se vuelven esenciales, ya que en esas palabras podemos encontrar la respuesta de pronto a por qué o de qué manera recibimos la respuesta de Dios y por qué en ocasiones tal vez no la obtenemos. Y una vez más queda claro que el cumplimiento de la voluntad divina no excluye la responsabilidad humana. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios siempre va a hacer su parte siempre y cuando encuentre en nosotros la disposición de hacer la nuestra. Ahora bien, cuando uno considera los beneficios de permanecer en la voluntad de Dios, se da cuenta de la importancia de cumplir con la responsabilidad para poder disfrutar de la promesa.
y aquí hallamos un resultado, diríamos, triple, y lo vamos a ver. El primero es que la rama que no está separada, literalmente en el texto, recibe nutrición, es decir, de alguna manera recibe respuesta a sus oraciones. Dice Juan 14, 13 y 14. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. El pámpano permanece unido a la vid, vive, mora y nunca enfrenta un momento, cualesquiera que sea, hermanos, separado de la vid. Y sucede particularmente igual en la vida de un creyente. Él permanece unido a Cristo, vive y camina en Cristo y no experimenta instantes de separación, cualesquiera que sea la circunstancia que esté viviendo. Por eso diríamos que un creyente genuino verdaderamente mantiene un compañerismo constante con Cristo, viviendo una vida de oración y una vida de comunión continua con el Señor. Así como la vid nutre constantemente al pámpano y Cristo da la imagen en estos textos, y esa vid le proporciona lo necesario para vivir, de igual forma Cristo comunica continuamente lo que necesitamos nosotros como creyentes, nos responde a las oraciones y satisface cada una de nuestras necesidades, según sea su voluntad. Dice Juan 16, 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Segundo punto, la rama que no está separada glorifica a Dios al dar mucho fruto. Y para esto, para explicar de mejor manera este punto, es importante recordar qué es el fruto. Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Diríamos que cuando las personas observan fruto en la vida de un creyente genuino, estamos hablando de creyentes verdaderos, inevitablemente esas personas son llevadas a varias cosas. Primero, a dirigir su pensamiento hacia Dios, viendo realmente un cambio en la vida de esta persona. Segundo, a reconocer que únicamente el poder de Dios puede producir tal transformación. Tercero, van a querer ser salvados por ese Dios que ha salvado a esta persona. Cuarto, van a clamar a Dios en busca de ayuda. Y quinto, van a aceptar a Dios o por el contrario van a terminar endureciendo su corazón y rechazándolo. Por eso evidentemente uno de los mejores pruebas de evangelismo, uno de los mejores principios del evangelismo es el testimonio de un creyente. Y Dios siempre es glorificado a través del fruto producido en la vida de un creyente, impactando a otros que comienzan a considerar a Dios y a invocarlo. Tercer punto, el pámpano que no está separado demuestra que es discípulo cuando da frutos, y este lo conecto con el anterior. Existen evidencias claras, hermanos, de que una persona realmente está unida a Cristo. Y para eso hay que hacerse 4 preguntas. La primera, esa persona da fruto. Esa persona vive en justicia o practica lo vergonzoso. Esa persona conduce a los perdidos hacia Cristo, como lo dice Romanos 1:13. Y esa persona manifiesta amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, como dice Gálatas 5:22 y 23.
Y voy a leer Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y cuando uno mira estos textos, hermano, y analiza y medita en esta situación, uno se da cuenta que en consecuencia de todo esto, las promesas de Dios no solo implican responsabilidades que condicionan su cumplimiento, sino que las promesas de Dios producen beneficios que no se limitan al propio creyente, sino que alcanzan a otros. ¿Por qué le digo esto? Porque con frecuencia pensamos o vivimos de tal manera que creemos que hacer la voluntad de Dios solo tiene implicaciones personales. Pero finalmente, hermanos, eso no es así. Vivir guiados por la voluntad de Dios puede generar un impacto positivo en las demás personas mucho mayor del que podemos llegar a imaginar. Y por eso la reflexión para este mensaje es: las promesas de Dios, hermanos, no eliminan nuestra responsabilidad, pero tampoco limitan la grandeza de sus beneficios. Y con esto no estoy queriendo decir que hayamos algún mérito en nuestras obras para con las promesas de Dios, no. Pero la palabra de Dios nos enseña que muchas promesas que Dios nos ha hecho están condicionadas a la obediencia que nosotros tengamos. Si nosotros, vuelvo y repito, hacemos nuestra parte, Dios hará la de Él. Yo sé que todos deseamos recibir respuesta a nuestras oraciones, claro, pero también debemos anhelar o desear ser bendición para otras personas. Que siempre recordemos que hemos sido llamados a ser luz, no solo para la misma iglesia, para los mismos creyentes, sino también para el mundo que aún no conoce a Dios. Claro, la iglesia es luz, los creyentes son luz. La luz, con la luz, hermano, no va a tener ningún efecto. Hay que llevar la luz a la oscuridad para revelar las tinieblas. Por eso hay que llevarla al mundo. Por eso es tan importante la obediencia de un creyente para con Dios. Porque cuando un creyente obedece, cuando un creyente camina, cuando un creyente hace la voluntad de Dios, eso repercute de muchas maneras. No solo va a haber el cumplimiento de esas promesas de las cuales hablamos, sino que finalmente va a beneficiarse de tal manera que va a bendecir su propia vida y las personas que están a nuestro alrededor, aún personas que tal vez ni siquiera nos conocen o con las que tal vez ni siquiera hemos llegado a hablar una sola vez en nuestra vida. Y quiero ir concluyendo, hermanos, con el título de este tema. Hermanos, no hay promesa sin obediencia. Dios promete responder nuestras oraciones, y aquí quiero aclarar algo. Dios promete responderlas, no estoy diciendo que promete decir sí a todas nuestras peticiones. Estoy diciendo que promete responderlas, sea sí o sea no, que la Biblia enseña que las oraciones Dios las responde conforme sea su voluntad. Pero es muy valioso y es destacable que nuestras oraciones siempre tengan respuesta de parte de Dios, porque eso nos da tranquilidad, eso nos trae paz, independientemente si se cumplen o no nuestras peticiones, solo Dios sabe.
Eso nos trae paz porque eso demuestra y nos hace pensar de que verdaderamente estamos en comunión con Dios y que Dios está ahí respondiendo a nuestras vidas. Por eso la condición es, hay que obedecer, hay que responder con obediencia a las palabras de Cristo. Y esa obediencia, hermano, no es nada más y nada menos que lo que Cristo está enseñando acá, permanecer en Él, permanecer en sus palabras, en lo que Él ha dicho. Por eso Él dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias. Gracias porque tú nos enseñas, Padre, cómo podemos aprovechar, cómo podemos beneficiarnos de todo lo que tú nos enseñas a través de la palabra para que nuestras vidas no solo sean mejores y vivamos mejor, sino que también ayudemos a otros y seamos de bendición para otros. Sabemos que tenemos la responsabilidad, Señor, de obedecer tu palabra. Ya la tenemos, está escrita, tenemos todas las enseñanzas, Señor, necesarias para nuestras vidas, a la mano, Señor. Y tú cada día nos enseñas y nos capacitas, Señor, a través del Espíritu Santo. Pero en nuestras manos está, en nuestra decisión, está obedecer o no obedecer. Y si en nuestro corazón está el deseo de obedecer, a través de tu Espíritu Santo lo lograremos hacer. Pero si no, Padre, no vamos a poder. Y si no obedecemos, no vamos a poder hacer parte de nuestras vidas esas promesas que tú nos has dado, Dios. Por eso te damos gracias por tu palabra, por tus enseñanzas y por siempre, Señor, advertirnos, exhortarnos y guiarnos sobre cómo debemos de vivir mejor para ti cada día, Padre. Por eso te damos toda la gloria y la honra, porque solo tú la mereces, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga y Dios los guarde a todos.